Hermanos, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos, con ayuda del Señor, a ubicarnos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos estaba cerca, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y el versículo 5 nos dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. El versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto, siempre está oportuno para cuando ustedes lo quieran utilizar. El mundo, dice el versículo 7, no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones o sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Dice el versículo 10: pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto. Por esto, los judíos lo buscaban en la fiesta y decía: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está ese que hace milagros? ¿Dónde está? Y había mucha murmuración entre las gentes acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, dice el versículo 13, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vamos a orar. Amado Señor, soberano Rey, Padre Santísimo, Señor del cielo y de la tierra, que sea tu misericordia santa y poderosa enseñándonos y guiándonos, Señor, a saber un poquito más de tu palabra, a conocer tu verdad, a mirar, Señor, cómo tú, Dios, gobiernas en todo momento, Señor, y que tu gracia nos ayude a entender y a comprender este pequeño mensaje. Gracias, Dios.
Hermanos, en esta sección del Evangelio de Juan, vemos una situación dura para una persona, porque vemos aquí que Jesús está con su familia, pero su familia lo trata con una frialdad impresionante. Y lo que este versículo, este capítulo, nos cuenta es que estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y es que el pueblo judío celebraba dos fiestas principales: la fiesta de las cosechas y la fiesta de los tabernáculos, donde se recogían las uvas que por la gracia de Dios la tierra producía, y por lo cual muchos judíos, por no decir todos, celebraban esta fiesta. Pero hermanos, lo que vamos a ver hoy es cómo los hermanos de Jesús se acercan a él y le dicen que se fuera a celebrar la fiesta con el resto del pueblo. ¿Querían compartir con ellos? ¿Con él? No. Querían que él hiciera milagros allí. Querían que que Jesús pudiera hacer tantos milagros y tantas señales que de pronto lo iban a enaltecer. Pero recordemos que ni aun sus hermanos creían en él. Por eso le dice: sal de aquí, sal de esta casa, sal de tu hogar a la que tú has venido y vaya a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hermanos, era obvio que los familiares de Jesús sabían las obras que Jesús había hecho en los pueblos cercanos, donde había sanado enfermos, donde había dado pan y había multiplicado ese pan y había saciado el hambre de esta multitud de personas, como nos lo cuenta Juan en el capítulo 6. Pero se nota que los hermanos no hablaban sinceramente, sino que ellos querían era que él, si era verdaderamente el Cristo, fuera a hacer milagros, para que el resto del pueblo, de los peregrinos que iban a esa fiesta, de la cual venían de muchas partes y de sus alrededores, lo reconocieran. Para que de una vez por todas se diera a conocer y esa gente lo proclamaran como rey. Hermanos, hay ironía en las palabras de los hermanos de Jesús, porque solo pensaban en que tal vez si Jesús hacía milagros, la gente los iba a reconocer, no solamente a Jesús, sino a toda su familia, y así obtener ganancias o beneficios, que tal vez los nombraran en un alto cargo. Pero como ya dijimos al principio, lo hacían más por envidia, tratando de decirle: demuestra qué sabes hacer, qué son las tantas señales que haces, cuáles son los milagros que puede producir. Demuéstrale a todo el mundo, a comunidades pequeñas, como lo había hecho hasta el momento, pero también demuestra a la multitud de personas. Como ya dijimos, estos hermanos no creían en Jesús, no estaban convencidos que él era el elegido, y es indudablemente que la envidia, el rencor, los estaba consumiendo
dentro de sus corazones, porque aunque era su hermano, no por eso lo querían. Pero esto, hermanos, nos lleva a mirar la obra de Jesús. Y Jesús ya lo había enseñado en otras partes, en otro evangelio, porque en una ocasión, cuando alguien le dijo, él estaba enseñando, está reunido con sus seguidores, y alguien le dijo, tu madre, tus hermanos, tus hermanas están en la puerta. ¿Y cuál era la intención de ellos? Llevárselo, porque pensaban que Jesús está fuera de sus cabales. Tal vez su madre sentía compasión por ellos y se lo quería llevar para protegerle. Y aunque en ese momento no comprendían la grandeza de Dios, con todo su corazón deseaba que a su hijo no le ocurriera nada grave. Pero ¿qué dijo Jesús cuando los discípulos le dijeron que su madre y sus hermanos estaban fuera? Les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí conmigo. Son estos que están atendiendo a mis palabras. Son estos que quieren saber más de lo que nuestro Padre nos está enseñando. Y ellos quieren saciarse del aprendizaje como lo queremos nosotros. Cada día saciarnos de sus enseñanzas y querer más. Porque recordemos que Jesús es nuestro alimento espiritual. Y estas palabras nos demuestran que Jesús, en su predeterminado conocimiento, sabía lo que había en los corazones de sus familiares. Pero volvamos a Mateo, a Juan 7, versículo 4. ¿Y qué dice su palabra? Porque dice su palabra. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, si realmente eres un elegido de Dios, muéstrate al mundo. Y el versículo 5 confirma, y sus hermanos no creían en Dios, porque dice, ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Cuál es la respuesta del Señor? No los regañó, sino simplemente les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está listo para hacer lo que ustedes quieran. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sigue diciendo el Señor, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Nos preguntamos por qué Jesús no quiso subir con sus hermanos.
Tal vez si lo hubiera hecho, esto había apaciguado los ánimos y la indisposición que ellos tenían acerca de él. Pero recordemos una cosa, que Jesús no va a complacer a sus hermanos, así fueran sus familiares. No, Él no está para complacerlos, Él está para complacer, para hacer la voluntad de nuestro Altísimo y Soberano Padre. Y el Señor aún no le había dado a entender que debería subir. Y lo que le quiere decir a sus hermanos es que ellos pueden subir cuando quieran, porque ellos en ese momento estaban ligados, sometidos al mundo. Y si bien iban a una fiesta religiosa, lo hacían más para compartir, para hacerse presentes, como para cumplir una obligación. Y no lo hacían porque era un deber espiritual. Y ellos querían participar en los festejos porque eso les proporcionaba comida, amigos y excelente compañía unos con otros, y piensan que así están cumpliendo con el mandato de Dios. Pero Jesús en el versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí me aborrece. ¿Y cuál es la razón? Porque yo testifico que el mundo, que sus obras son malas. Es algo que sus parientes, sus hermanos no comprendían, no podían aceptar de que lo que ellos hacían no estaba de acuerdo con el cronograma de Dios, sino estaba de acuerdo con las autoridades, con los mandatos establecidos. Jesús lo sabía. Él sabía que era necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Por eso el versículo 8 dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. Y volvemos a la pregunta, ¿será que Jesús quiere decir que Él no va a participar a esa fiesta religiosa? De ningún modo, porque la Escritura dice que todo israelita debería participar e ir a adorar allá en Judá, allá en Jerusalén, y hacer la fiesta de las enramadas, recordando el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto, donde fue provisto por la misericordia del Señor. Jesús iba a ir, pero cuando el Señor lo pusiera en su corazón, cuando Él entendiera que era su Padre quien le mandaba y no los hombres, no antes ni después, sino que Él dependía de la voz del Padre. Y en el versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él subió a la fiesta, pero lo hizo de una manera diferente, no como lo querían sus hermanos, porque los hermanos querían que ellos se mostraran abiertamente haciendo milagros, tal vez cantando, tal vez con un grupo de seguidores yendo en pos de Él. Pero Jesús no lo hizo así, sino dice su palabra que lo hizo como en secreto. La misión de ir a la fiesta para adorar a su Padre, y lo hacía con humildad, lo hacía con sencillez,
Lo hacía no para que el mundo lo reconociera, sino para mostrar a su padre que él quería obedecerlo en todo. Pero hermanos, también miremos que su fama ya había crecido. Y por eso el versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta. Y decía, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el que sana? ¿Dónde está el que hace milagros? El que multiplica el pan. ¿Dónde está? ¿Y qué querían estos judíos? Que se formara un espectáculo donde Jesús hiciera todas estas señales como una diversión más. Y cuando eso ocurre, hermanos, siempre hay dos posiciones, porque el versículo 12 dice que Jesús es bueno. Unos decían, no, Jesús es bueno, pero otros decían, no, es un impostor, engaña al pueblo. ¿Y quiénes lo decían? Esto lo decían las muchedumbres que habían ido llegando a la ciudad desde todas las partes. La opinión estaba claramente dividida, al igual que ya estaba en Galilea. Si comparamos el capítulo 6, versículo 6, donde dice, muchos, no todos lo habían abandonado, aunque estas multitudes que venían no solo de Galilea, sino de todas las otras partes de la Tierra Santa y de todos los países de la diáspora, donde en un tiempo habían sido arrojados los judíos. Estas personas estaban divididas en sus sentimientos. Por eso unos decían, es un hombre bueno, trata de hacer el bien, es moralmente justo, no es un impostor. Pero otros, sin embargo, diferían totalmente, decían, no, al contrario, engaña al pueblo. Y estas personas veían a Jesús como un demagogo, alguien que había que rehuir porque lo creían un falso profeta, alguien que tal vez estaba tratando de atraer a la multitud, congraciándose con ellos con fines egoístas. Y el versículo 13 nos da la conclusión a este pequeño mensaje, porque nos dice, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Siempre habían opiniones contrastantes, sin embargo, no hablaban abiertamente, sino lo hacían en susurros, unos con otros, como a escondidas, porque como el Sanedrín no habían emitido todavía un veredicto acerca de él, nadie se atrevía a hablar abiertamente, porque era tanto el temor a estos líderes que nadie osaba exponerse a decir algo inadecuado en público, porque eso podía significar la expulsión de la sinagoga, algo que ellos en su estado religioso no lo podían permitir, así no estuviesen de acuerdo, porque decir algo inadecuado en público era exponerse a la expulsión pública por la temida maquinaria política de Jerusalén, porque eran muy poderosos y esto iba a ocasionar que los que fueran acusados se iban a convertir rápidamente en una maldición. Por eso, la multitud cuando quería hablar, lo hablaba casi en secreto, y así estaba hablando
de quién era aquel Jesús. Y por eso algunos le aplaudían a Jesús y sus milagros, pero otros, como ya dijimos, querían rechazarlo. Tal vez como lo rechazaron sus hermanos o como lo rechazamos muchos de nosotros en otro tiempo. ¿Recuerdan? Cuando lo aborrecíamos, cuando no era nuestro Señor y Salvador. Hermanos, que el Señor nos perdone, porque igual que muchos de los dirigentes judíos, nosotros también éramos blasfemos y enfrentábamos a nuestro buen Señor antes de que su misericordia permitiera que lo conociéramos, antes que miráramos su palabra, antes que leyéramos sus evangelios. Pidámosle al Señor que nos guarde cada día y pidámosle que nuestro espíritu, nuestra vida esté siempre clamando, siempre adorando a nuestro Señor, siempre diciéndole, Dios, tú eres soberano sobre todas las cosas, Padre Santísimo. Y tú has hablado, Dios, y tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, por medio de este Evangelio, que tu grandeza es inescrutable, que tú eres soberano, que tú, Señor, eres digno de adoración, de exaltación, Padre Santísimo. Gracias, Dios, por este pequeño mensaje y ahora vamos a orar. Amado Dios, Señor, cuán grande es tu misericordia, que nos has dado vida eterna, Señor, que hoy podemos leer tu palabra, que hoy podemos meditar en tu evangelio, que hoy podemos decir, Señor, ayúdanos, Dios, ayuda a nuestra incredulidad, porque tenemos a veces dudas, a veces creemos, Dios, que nosotros humanamente tenemos la razón y no tú, Dios. Señor, que sea tu palabra por encima de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, que busquemos, Dios, adorarte, que busquemos, Dios, exaltarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y decirte, Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad, Dios. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.